Nadie le creyó a Carla cuando contó lo que pasó en la esquina de la Ruta 9 y la Avenida de los Molinos la noche del 14 de noviembre de 2022. Ni la policía, ni su hermana, ni la psicóloga especializada en trauma que el ayuntamiento le asignó después de que se presentara el informe del incidente. Y honestamente, después de 6 meses de intentar explicarlo, dejó de intentarlo. Hay cosas que uno lleva solo, no porque quiera, sino porque la verdad es demasiado extraña para las personas que nunca han estado en la oscuridad y han sentido que algo que no era humano las observaba. Carla Méndez tenía 43 años, conductora de autobús escolar, Distrito Escolar Municipal de Sierra Alta. 11 años en la misma ciudad, 4 de ellos sola en un dúplex alquilado en la calle del Plátano, de 2 habitaciones, una de las cuales usaba como trastero porque no podía permitirse verla vacía. El divorcio no fue dramático. Esa era la parte que la gente nunca entendía. No había terminado en una pelea o una traición o algo que tuviera sentido como historia. Había terminado en silencio, en una distancia acumulada, en mañanas en las que nadie hablaba, en la lenta comprensión de que 2 personas pueden compartir una cocina durante 7 años y nunca llegar a conocerse realmente. Los trámites se finalizaron en junio de 2018. Él se mudó a Córdoba. Ella se quedó. No estaba segura de por qué, inercia quizás, o el hecho de que su hija, Sofía, ya estaba en su 2º año de universidad en Monterrey, y Carla seguía diciéndose a sí misma que cuando Sofía terminara, volvería a acercarse, y entonces la soledad se convertiría en algo temporal en lugar de lo que era. Una condición: conducía la misma ruta 5 días a la semana. La ruta 7 hacia los bloques residenciales del lado norte, luego al sur a lo largo del arroyo, y luego el bucle de regreso a través de las escuelas primarias. Conocía cada bache, cada semáforo, cada casa donde el niño siempre llegaba tarde. Almorzaba en el estacionamiento del depósito del distrito los martes y miércoles, en el estacionamiento detrás de la iglesia los lunes, jueves y viernes porque el estacionamiento de la iglesia tenía un banco con vista al pequeño parque, y en otoño el parque todavía conservaba algo de color. Usaba su uniforme hasta que se le descoloría en las rodillas. Nunca hablaba con extraños. Los jueves tomaba el autobús urbano a casa porque su Civic de 2009 estaba más a menudo en el taller que en la calle. La transmisión estaba fallando y gestionaba los costos de reparación en cuotas, la forma en que uno gestiona las cosas cuando es el único ingreso, y el alquiler del dúplex había subido $40 en septiembre. El autobús urbano a casa pasaba cada 35 minutos en la línea de la Ruta 9, que la dejaba en la parada de la esquina de la Avenida de los Molinos, a 4 cuadras de la calle del Plátano. Había hecho esta ruta particular de jueves 18 veces desde septiembre. Conocía la parada, conocía el banco, el poste de metal con el horario laminado dentro de un plexiglas rayado, la farola de arriba que parpadeaba cada 40 segundos con la consistencia de un latido moribundo. Lo conocía todo. Lo que no sabía, a lo que nunca había prestado particular atención, era la franja de árboles en el borde lejano del estacionamiento adyacente a la parada. Una delgada línea de ellos, quizás unos 9 metros de profundidad, antes de llegar a una valla de alambre, y la parte trasera de un taller mecánico. Mayormente árboles de matorral, abedules, algunos arces negundos jóvenes, madreselva invasora que había invadido el sotobosque. Nada impresionante, nada que uno notaría. Había mirado esa línea de árboles quizás 100 veces en 18 jueves, y la registraba como se registra una valla o una caja de servicios. Fondo, mobiliario. El tipo de cosa que tus ojos pasan por alto sin almacenar. La noche del 14 de noviembre fue un jueves, y hacía frío como hace frío en el norte del país en noviembre. No el frío decorativo de bufanda y sidra de octubre, sino el frío húmedo e incoloro que huele a escape de coche, a hojas mojadas y a hierba muerta, y que se te mete en el abrigo antes de haber caminado 6 metros desde la puerta. Había estado lloviendo intermitentemente desde el mediodía, no mucho, solo lo suficiente para oscurecer las aceras y hacer que el aire se sintiera más denso de lo que debería.
La temperatura era de 1 °C. Carla lo sabía porque había revisado su teléfono a las 9:38 p.m., cuando esperaba que el autobús de la Ruta 9 llegara a su parada anterior en la calle de Los Álamos, y la aplicación del tiempo tenía el número en la esquina de la pantalla y había pensado, mecánicamente, que debería haber usado el abrigo más pesado. Llegó a la parada de Los Molinos a las 9:47 p.m. El siguiente autobús no llegaría hasta las 10:15, 28 minutos. Se sentó en el banco durante unos 90 segundos y luego se levantó porque el banco estaba mojado y el frío subía por el metal inmediatamente. Se quedó de pie junto al poste, con los hombros encogidos mirando su teléfono. Tenía un mensaje de texto para Sofía abierto. Llevaba escribiéndolo a trozos desde el martes. No era nada urgente, solo el tipo de mensaje en el que empiezas a decirle a tu hija que viste algo gracioso en el depósito y luego no sabes cómo hacer que suene como algo que valga la pena decir, así que añades una frase y luego la borras y la vuelves a añadir y el borrador se queda ahí y no avanza. Había escrito y borrado las mismas 2 líneas 3 veces. La farola parpadeó. 40 segundos. Volvió a parpadear. Notó el silencio alrededor de las 9:52, o más bien, notó que algo faltaba. Había habido un perro ladrando en algún lugar al otro lado de la avenida de Los Molinos, como solía haberlo. Uno de esos perros de tamaño mediano que ladraba a intervalos irregulares, no angustiado, solo anunciándose. Había estado ladrando cuando ella llegó. En algún momento entre las 9:47 y las 9:52 había parado. No lo registró conscientemente, pero su cuerpo lo registró de alguna manera, porque levantó la vista de su teléfono y escaneó la calle sin saber exactamente qué buscaba. La calle estaba vacía. El estacionamiento estaba vacío. El taller mecánico más allá de la línea de árboles estaba cerrado, oscuro. Un solo coche pasó por la Ruta 9 a unos 100 metros al norte, los faros alejándose. Luego nada. Volvió a mirar su teléfono. Miró las 2 frases que había escrito. Entonces escuchó el primer sonido de los árboles. No fue fuerte. No fue nada que pudiera describir con seguridad si la presionaban. Un movimiento, quizás. Una rama que se movía. Pero no había viento. El aire estaba completamente inmóvil. Miró la línea de árboles y estaba oscura y densa, y completamente inmóvil. Y se dijo a sí misma que era un mapache o un gato, y volvió a su teléfono, porque eso era lo racional que había que hacer, y porque Carla Méndez era, si algo, una mujer racional. Trató de no pensar en el hecho de que no había visto un solo animal cerca de esa línea de árboles en 18 jueves. Ni una sola vez. Notó al hombre aproximadamente un minuto antes de que la alcanzara. Venía de la dirección del paso subterráneo de la Ruta 9, caminando rápido y de forma irregular, el tipo de rapidez que no se trata de llegar rápido a algún lugar, sino de moverse por el espacio llevando algo fuertemente tenso en el interior. Llevaba una sudadera gris con capucha, del tipo con el cordón ajustado hasta abajo, tan apretado que solo un óvalo pálido de su rostro era visible, nariz y mandíbula, y el blanco de los ojos que aún no la miraban. Botas de trabajo, jeans oscuros, manos en el bolsillo delantero. Estaba quizás a 9 metros de distancia cuando ella procesó todo esto en el espacio de 1,5 segundos y su mano se apretó en la correa de su bolso, como lo hace cuando el cuerpo sabe algo que el cerebro aún no ha articulado. Miró su teléfono. Pensó, quédate quieta, no hagas contacto visual, no reacciones. El autobús llega en 20 minutos. Cubrió los 9 metros restantes en menos tiempo del que debería haberle tomado. El tirón fue violento y completamente calculado. Su mano se cerró alrededor de la correa de su bolso y tiró con una fuerza que la desequilibró y lanzó su hombro contra el poste metálico del letrero de la parada de autobús. Escuchó el impacto antes de sentirlo, un golpe sordo y resonante que rompió el silencio. Y luego el dolor llegó medio segundo después, un dolor sordo y radiante desde el hombro. No gritó. Se preguntaría sobre eso durante meses después. ¿Por qué no había gritado? En cambio se aferró, ambas manos aferradas a la correa, sus zapatillas resbalando en la acera mojada, su peso inclinado hacia adelante.
Pensó, con una claridad asombrosa. El número de Sofía está en ese teléfono. Pensó, si lo suelto, lo pierdo todo. Se aferró. Él tiró de nuevo. Ella tropezó. Sus rodillas golpearon el borde del banco. Fue entonces cuando el sonido provino de los árboles. Lo sintió antes de escucharlo. Una vibración, baja y estructural, como estar demasiado cerca de un subwoofer, no en sus oídos, sino en su esternón, en sus muelas, y luego se hizo audible. No un gruñido. No era ningún sonido animal que pudiera nombrar. Más bajo que cualquiera, más profundo que cualquiera, algo que se movía a través del suelo y subía por sus pies, y parecía menos un ruido hecho por una garganta y más un cambio de presión, un evento atmosférico. Duró quizás 2 segundos, quizás menos. El hombre se quedó inmóvil. Su agarre en el bolso no se aflojó, pero su cuerpo dejó de moverse. Ella lo sintió. La rigidez en la correa, la repentina ausencia de impulso. Él giró la cabeza, no hacia ella, hacia la oscura franja de árboles. Ella también giró. No pudo evitarlo. Lo que salió de esa oscuridad se movía sobre 2 piernas, pero no lo hacía como una persona. La forma de andar era errónea de una manera que a su cerebro le llevó varios segundos procesar. La distribución del peso era incorrecta, demasiado hacia adelante, como un velocista saliendo de los tacos, como algo que siempre estaba a punto de abalanzarse y que simplemente había decidido no completar el movimiento. Cruzó el estacionamiento y se puso bajo la farola en lo que parecieron 3 o 4 pasos, cubriendo una distancia que debería haber tomado 8 o 9, y luego estaba de pie entre ella y el hombre de la sudadera con capucha, y ella pudo verlo claramente bajo la luz parpadeante, y deseó con una sinceridad específica y desesperada que solo se había admitido a sí misma no haber podido. Medía entre 2 metros y 2 metros 10 de altura. Esa estimación es conservadora. Ella mide 1,63 m, y el hombre de la sudadera con capucha probablemente medía 1,78 m, y la cosa parada entre ellos era lo suficientemente más alta que él, como para que la diferencia no fuera sutil. Su postura era incorrecta, inclinada hacia adelante, la espalda quizás con una inclinación de 15 grados respecto a la vertical, los hombros adelantados, la cabeza ligeramente por delante del cuerpo, no encorvado, no herido, así era simplemente como se paraba, la forma en que algunos animales llevan su centro de gravedad por delante de sus pies. Sus hombros eran anchos, más anchos de lo que deberían haber sido para el torso debajo de ellos, que era largo y denso y cubierto de algo. Ha luchado con esta palabra durante 3 años, algo que era más oscuro que la oscuridad circundante y que se movía al respirar, no como se mueve el pelo y no del todo como la piel. Marrón leonado a la luz de la farola parpadeante, el color del agua de un arroyo en octubre, el color del cuero viejo dejado bajo la lluvia. Los brazos colgaban bajos, más bajos de lo que deberían haberlo hecho. Los dedos, y ella nunca ha podido decir esto con calma, ni una sola vez. Los dedos casi rozaban el asfalto mojado a sus costados, sin que la criatura tuviera que inclinarse en absoluto. La cara. Ella no describe la cara en detalle, a nadie. Lo ha escrito en un diario bajo llave, y ahí se queda. Lo que sí dirá es que los ojos captaron la luz de la farola parpadeante y la reflejaron de color ámbar, como lo hacen los ojos de un perro en una fotografía, ese brillo plano y retroiluminado, excepto que estos ojos estaban en un rostro que tenía demasiada conciencia, demasiada intención. No la mirada de un animal que ha detectado una amenaza, la mirada de algo que había evaluado una situación, llegado a una conclusión y luego actuado en consecuencia. Hizo el sonido de nuevo, más cerca ahora y más largo. Si el primero había sido un cambio de presión, esto era algo más dirigido, más bajo. La forma en que una nota de órgano puede hacer vibrar los empastes de tus dientes. Apuntó el sonido al hombre de la sudadera con capucha. Esa era la única palabra para describirlo. Apuntó. El hombre soltó su bolso. Hizo un ruido que no era una palabra, algo informe e involuntario desde algún lugar de la garganta, y corrió. Corrió hacia el oeste por la avenida del arroyo, sin mirar atrás.
sin disminuir la velocidad, sus botas golpeando el pavimento mojado en un ritmo irregular que se fue apagando hasta desaparecer. Ella nunca supo si tropezó o si llegó al paso subterráneo o a dónde fue después. No lo estaba mirando a él. Estaba mirando a la cosa que se había interpuesto entre ellos, y la cosa la estaba mirando a ella. No podía moverse. Quiere ser precisa al respecto. Ha leído cosas sobre la respuesta de inmovilización, sobre cómo el cerebro procesa una amenaza extrema y lo entiende intelectualmente, pero la experiencia fue diferente a todo lo que había esperado. No era parálisis por miedo. Era algo más fundamental que eso. Era como si las señales de su cerebro a sus piernas simplemente se hubieran detenido, como cuando una línea eléctrica se cae en una tormenta. No gradual, no a regañadientes, simplemente ausente. Se quedó de pie con la espalda apoyada en el poste de la parada de autobús y la farola parpadeando sobre ella y la cosa parada a 2,40 metros de ella, y no podía moverse, y no se movió, y dejó de intentarlo. La miró. 3 segundos, quizás 4, quizás más. Nunca ha podido reconstruir con precisión la duración. El tiempo estaba haciendo algo mal en esos momentos. La miró con esos ojos ámbar que captaban y retenían la luz parpadeante, y ella tuvo una sensación abrumadora e inexplicable de que la conocía. No su nombre, no su dirección, ni su rutina, ni el hecho de que conducía por la Ruta 7 los jueves. Algo más, algo debajo de todo eso, algo más antiguo. La forma en que reconoces la postura de una persona antes de ver su rostro. La forma en que una canción puede conocerte antes de que hayas procesado una sola letra. Se sintió conocida, en el sentido más primitivo de la palabra, de una manera en que nunca se había sentido conocida por otra persona, y la aterrorizó de una forma diferente al terror de los últimos 3 minutos. Menos punzante, más total. Luego giró, sin previo aviso, sin preámbulos. En un momento la estaba mirando a ella, al siguiente estaba mirando al estacionamiento y luego se movió. 2 zancadas. 2 zancadas que eran demasiado largas para cualquier zancada que hubiera visto dar a cualquier ser vivo, y la oscuridad entre los árboles lo absorbió y desapareció. Ni un sonido de ramas, ni un crujido. La línea de árboles se mantenía exactamente como antes, quieta, densa, insignificante. Nada se movió. El perro al otro lado de la avenida del arroyo no volvió a ladrar. Se quedó de pie junto a ese poste durante otros 19 minutos hasta que llegó el autobús. El conductor la notó en el momento en que abrió las puertas. Su palidez, probablemente, o la forma en que se sujetaba a sí misma, ambos brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara mantener las costillas en su lugar. Él le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí, que estaba bien, gracias. Mostró su tarjeta de transporte y encontró un asiento cerca de la parte delantera. Recorrió las 4 paradas hasta su casa. Subió los escalones del porche del dúplex, abrió la puerta y entró, y se sentó a la mesa de la cocina. No encendió ninguna luz excepto la que estaba encima del fregadero, que siempre dejaba encendida. Se sentó allí hasta las 4:11 de la mañana. No llamó a nadie, no abrió su teléfono. Se sentó y dejó que la quietud del apartamento le dijera que estaba adentro y que la puerta estaba cerrada con llave y que no había nada en la cocina con ella. Presentó el informe a la mañana siguiente, un viernes. El oficial que lo tomó fue educado y paciente, un hombre de unos 40 y tantos años, con gafas de lectura y un vaso de café de poliestireno que dejaba cada vez que escribía. Le pidió que describiera al asaltante. Ella describió al hombre de la sudadera gris, altura, complexión, el cordón ajustado, las botas de trabajo, la dirección en la que había corrido. Fue minuciosa y serena. No mencionó nada más. Nunca ha podido explicar completamente esa decisión, excepto que estaba sentada en una comisaría bajo luces fluorescentes y la noche anterior ya se sentía como algo que le había pasado a una persona diferente en una física diferente, y no había versión de esa frase que pudiera empezar y que terminara con ella siendo creída. Lo sabía de la misma forma en que uno sabe ciertas cosas antes de tener pruebas. 2 semanas después, llamó a la comisaría para hacer seguimiento. Le dijeron que el caso
había sido clasificado como un intento de robo de baja prioridad, sin lesiones físicas, sin bienes sustraídos, sin sospechoso identificado, sin pistas. El oficial le agradeció la llamada y mencionó que el ayuntamiento ofrecía un curso de seguridad personal a través de la Secretaría de Parques. Ella dio las gracias y colgó. Llamó a su hermana esa misma tarde, Marina. 4 años mayor, vivía en Las Condes, la sensata, la que siempre había sabido qué decir en el momento justo. Carla le contó lo del asaltante. Le habló del impacto de su hombro contra el poste, la forma en que se había aferrado, el viaje en autobús a casa. Marina dijo: «Dios, Carla, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño?» Y Carla dijo que estaba bien, solo asustada. Y Marina dijo que debería haber llamado inmediatamente. ¿Por qué no llamó enseguida? Y Carla dijo que estaba bien, y Marina dijo que debería pensar en mudarse, que el barrio había cambiado, y Carla dijo que lo pensaría, y hablaron durante 22 minutos sobre todo, excepto sobre lo que realmente había sucedido. Y cuando colgó, se sentó de nuevo en la cocina y se miró las manos. La psicóloga de traumas del ayuntamiento era una mujer llamada doctora Elena Vega, asignada a Carla a través del programa de atención a víctimas después de que el informe del incidente fuera marcado. Tuvieron 3 sesiones a lo largo de 6 semanas. A Carla le agradaba, era mesurada y cuidadosa y no se apresuraba a sacar conclusiones. En la segunda sesión, la doctora Vega dijo algo sobre la respuesta de estrés agudo, sobre cómo el miedo extremo puede producir experiencias sensoriales que se sienten extraordinariamente vívidas y reales, pero que quizás no correspondan a eventos externos. Lo dijo con suavidad, como una posibilidad, no como una acusación. Carla asintió. No la corrigió. Era la única versión de los hechos con la que cualquiera se sentiría cómodo. La vida a la que regresó era reconociblemente la misma vida. Misma ruta, misma terminal, mismo dúplex. Pero las cosas se habían desplazado en los márgenes de maneras que no podía articular completamente y dejó de intentarlo. Nunca más volvió a la parada del Roble. Ahora toma el autobús de la línea 9 2 paradas más allá, hasta la parada del Cedro, lo que añade 7 minutos, y la mantiene bajo las farolas durante todo el camino a casa. Empezó a revisar la línea de árboles en su camino al trabajo, la franja a lo largo de la parte trasera del patio de mantenimiento del distrito escolar, los árboles detrás de la farmacia de la Ruta 7, la fina hilera de arces que bordea el parque donde solía almorzar los viernes. No sabe qué busca, sabe lo que reconocería si lo viera. Nunca le envió el mensaje a Sofía. En su lugar la llama cada jueves por la noche, sin falta, antes de subirse al autobús. A veces durante 5 minutos, a veces durante 40. Se queda en la línea hasta que a una de ellas se le acaban las cosas que decir, lo cual es más largo ahora de lo que solía ser. Sofía ha notado el cambio sin nombrarlo. Ha empezado a llamar de vuelta los domingos sin que se lo pidan. 2 hijas hablando más de lo que lo han hecho en años. Esto es lo único que Carla no puede explicarse a sí misma, que de todo, la soledad se hizo más pequeña. El diario se guarda en el cajón de la mesita de noche, cerrado con llave. La llave está en un pequeño llavero con su cordón de identificación del trabajo. Ha escrito en él 47 veces en los últimos 3 años. No relee las entradas. Escribe en él porque la alternativa es no escribirlo, y entonces los detalles se difuminarían, y a pesar de todo, a pesar de que no hay nada que desee más que los detalles se difuminen, tampoco quiere eso. Quiere saber qué sucedió. Necesita el registro. En ciertas noches, cuando la temperatura baja rápidamente y el viento viene del norte y el estacionamiento detrás de la calle de los Plátanos está tan silencioso como lo estuvo el estacionamiento del Roble aquel noviembre, ella lo escucha, o cree escucharlo. Esa vibración baja y estructurada al borde de la percepción, menos un sonido que una presión, sentida en el esternón y en los dientes posteriores antes de que los oídos puedan procesarla. Ha pasado 3 años tratando de determinar, en la honesta privacidad de su propia mente, si está escuchando un recuerdo o algo más. No ha podido decidir. No está segura de querer hacerlo. Lo que sabe es esto.
Hay una línea de árboles detrás del estacionamiento al final de la calle de los Plátanos. 12 metros de maleza, abedules, arces negundos y madreselva silvestre, las mismas especies por las que solía pasar sin mirar. Ahora las mira. Cada noche, antes de cerrar las persianas, las mira durante unos segundos desde la ventana de la cocina, la que está sobre el fregadero con la luz que siempre deja encendida. Nunca puede ver más allá de la primera línea de árboles. No sabe lo que eso significa. No sabe si significa algo en absoluto, pero mira cada noche. Y algunas noches, en la oscuridad ámbar entre los troncos, está casi segura de que algo le devuelve la mirada.